Top 10 datos curiosos de la selva. Este viaje visual nos llevará a través de los 10 datos más curiosos sobre estos ecosistemas ancestrales, revelando adaptaciones sorprendentes y fenómenos naturales que cambiarán tu percepción del mundo natural. Prepárate para explorar un mundo de maravillas y misterios, donde cada descubrimiento nos acerca más al corazón palpitante de nuestro planeta. Número 10. El misterio de las civilizaciones perdidas. En el corazón de densas selvas alrededor del mundo, yacen los restos de antiguas sociedades que alguna vez florecieron, construyendo complejos templos, ciudades y monumentos, muchos de los cuales permanecen ocultos bajo el espeso manto verde hasta hoy. Estas civilizaciones, aunque variadas en ubicación y cultura, comparten historias similares de auge y caída. Desde la misteriosa ciudad de El Dorado en América del Sur, envuelta en leyendas de oro y riquezas incalculables, hasta las avanzadas ciudades mayas en Centroamérica, cuyos habitantes lograron impresionantes avances en matemáticas, astronomía y arquitectura antes de su repentina desaparición. La selva, con su ambiente implacable y rápido crecimiento vegetal, ha ocultado y preservado estos lugares durante siglos, desafiando a exploradores, historiadores y arqueólogos a descifrar sus secretos. La densidad del follaje y la dificultad del terreno han mantenido a muchas de estas civilizaciones lejos del alcance de la ciencia moderna, aunque el uso de tecnologías avanzadas como el LIDAR, Light Detection and Ranging, está comenzando a revelar sus contornos bajo la vegetación, ofreciendo nuevas pistas sobre estas sociedades olvidadas. La exploración de estas antiguas ruinas no solo arroja luz sobre la ingeniería y las creencias de estas culturas, sino que también plantea preguntas sobre su desaparición. ¿Fueron las guerras, las enfermedades, los cambios climáticos o incluso catástrofes naturales los que llevaron a estas sociedades a su fin? La selva, al reclamar estos lugares, ha guardado estos secretos celosamente, permitiendo solo destellos esporádicos de comprensión. Número 9. Riqueza de agua dulce. Las selvas, especialmente las tropicales, se encuentran entre las principales fuentes de agua dulce del mundo debido a su capacidad para capturar la humedad del aire y reciclarla a través de la transpiración de sus árboles y plantas. Este proceso, esencial para el ciclo hidrológico, contribuye significativamente a la formación de las lluvias que abastecen ríos, lagos y acuíferos más allá de sus fronteras naturales. Además de ser pilares fundamentales en la generación y distribución de las precipitaciones, las selvas actúan como sistemas de filtrado y purificación de agua natural. Las raíces de las plantas filtran las impurezas y mejoran la calidad del agua, proceso vital para la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Este servicio ecosistémico es invaluable no solo para la fauna silvestre sino también para las comunidades humanas que dependen directamente de estos recursos para su supervivencia. La riqueza de agua dulce en la selva también sustenta una biodiversidad acuática extraordinaria. Ríos, arroyos, lagunas y humedales albergan una vasta cantidad de especies de peces, anfibios, invertebrados, así como plantas acuáticas que son fundamentales para el equilibrio ecológico de estos hábitats. La preservación de estas fuentes de agua dulce es crucial para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que benefician a toda la Tierra. Número 8. Sonidos nocturnos. A medida que cae la noche, la selva se transforma en un escenario vivo donde cada especie desempeña un papel único, contribuyendo a una sinfonía de sonidos que resuena en la oscuridad. Esta cacofonía nocturna es producida por una amplia variedad de animales, desde insectos hasta mamíferos, pasando por anfibios y aves. Cada uno de ellos utiliza el sonido para comunicarse, ya sea para atraer a parejas, marcar territorios o advertir de peligros. Los sonidos varían en tono, frecuencia y ritmo, creando una experiencia auditiva diversa y envolvente. Los insectos, como los grillos y las cigarras, son algunos de los músicos más diligentes de esta orquesta,
produciendo sonidos agudos y constantes que forman la base de esta sinfonía selvática. Los anfibios, especialmente las ranas y los sapos, añaden a la mezcla sus croares y cantos, que pueden ser sorprendentemente melódicos y variados. Aves nocturnas, como búhos y lechuzas, intercalan sus llamados misteriosos y penetrantes, mientras que los mamíferos, incluidos monos y felinos, contribuyen con gruñidos, rugidos y otros sonidos comunicativos. Estos sonidos no solo son esenciales para la supervivencia y la comunicación entre las especies, sino que también juegan un papel crucial en el mantenimiento de la salud y el equilibrio del ecosistema. A través del monitoreo de estos sonidos, los científicos pueden obtener información valiosa sobre la biodiversidad de la selva y el estado de conservación de estas áreas. Número 7. Árboles gigantes. Estos colosos, que en ocasiones superan los 100 metros de altura, no solo impresionan por su tamaño sino también por su antigüedad, albergando en su copa y tronco una rica variedad de vida que depende exclusivamente de ellos para subsistir. Los árboles gigantes de la selva, tales como el ceibo, la ceiba y el mahogany, juegan un rol crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Actúan como auténticos almacenes de carbono, absorbiendo grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, lo que los convierte en actores fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Además, sus extensas raíces ayudan a prevenir la erosión del suelo y a mantener su fertilidad, asegurando así la supervivencia de incontables especies de plantas y animales. Estos árboles también son fundamentales para la hidrología de la selva. A través de la transpiración, liberan enormes volúmenes de agua a la atmósfera, contribuyendo significativamente al ciclo del agua y a la formación de lluvias que benefician no solo a la selva misma sino a regiones alejadas. Número 6. Tribus aisladas. Estas tribus, también conocidas como pueblos no contactados o indígenas en aislamiento voluntario, han decidido, por diferentes razones, mantenerse al margen de la sociedad global. Sus formas de vida, creencias, idiomas y prácticas culturales se han preservado durante milenios, ofreciendo una ventana invaluable a modos de vida prehistóricos y a una comprensión profunda de la relación entre el ser humano y su entorno natural. La decisión de permanecer aislados no es trivial. Para muchas de estas tribus, el contacto con el exterior representa una amenaza existencial, no solo por las enfermedades para las cuales no tienen inmunidad, sino también por los conflictos sobre la tierra y los recursos naturales. La historia ha demostrado repetidamente que dichos encuentros suelen resultar en tragedias para estos pueblos, desde la violencia directa hasta el desplazamiento forzado y las epidemias devastadoras. Organizaciones internacionales y gobiernos locales han implementado diversas políticas para proteger a estas comunidades. Estas políticas varían desde el reconocimiento legal de sus tierras como territorios indígenas hasta la prohibición total del contacto por parte de forasteros. La existencia de estas tribus plantea preguntas complejas sobre la autonomía, los derechos humanos y la conservación ambiental, desafiando nuestra comprensión de la modernidad y la globalización. Número 5. Farmacia natural. En el corazón de este vasto verdor, se esconde una inmensa biblioteca de compuestos químicos, muchos de los cuales han servido como la base para medicamentos revolucionarios. Los científicos estiman que menos del 1% de las especies de plantas tropicales han sido exhaustivamente estudiadas por su potencial medicinal. Esto significa que la selva alberga un tesoro aún por descubrir de posibles curas y tratamientos para enfermedades que desafían a la humanidad. Desde la quinina, extraída del árbol de la quina y utilizada durante siglos para tratar la malaria, hasta el taxol, derivado del tejo del Pacífico y convertido en un potente agente quimioterapéutico contra el cáncer, los ejemplos de cómo la selva ha contribuido a la medicina son vastos y profundos. Además, compuestos derivados de la fauna de estos ecosistemas han llevado al desarrollo de medicinas y terapias innovadoras, demostrando que la biodiversidad es no solo una cuestión de conservación ecológica,
sino también de salud pública. Esta farmacia natural enfrenta amenazas significativas debido a la deforestación, el cambio climático y la explotación insostenible. La pérdida de especies antes de que sus propiedades sean conocidas es una tragedia silenciosa no solo para el ecosistema, sino para la medicina futura. La protección de las selvas tropicales es, por lo tanto, una inversión en la salud humana y el bienestar de generaciones futuras, subrayando la necesidad de enfoques de conservación más inteligentes y sostenibles. Número 4. Suelos sorprendentemente pobres. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, la riqueza visual de las selvas no se debe a la fertilidad de sus suelos, sino a la eficiencia con la que los ecosistemas de la selva reciclan y utilizan los escasos nutrientes disponibles. En la selva, la mayor parte de los nutrientes se almacena en la biomasa de las plantas, no en el suelo. Cuando las hojas caen y se descomponen, estos nutrientes son rápidamente absorbidos por las raíces de las plantas, en un ciclo de reciclaje casi instantáneo que deja muy poco para enriquecer el suelo. Este ciclo cerrado es posible gracias a la densa red de vida que caracteriza estos ecosistemas. Desde microorganismos hasta grandes árboles, cada organismo juega un papel crucial en el mantenimiento de la fertilidad del ecosistema a través de la descomposición y la absorción eficiente de nutrientes. Además, muchas especies de plantas han desarrollado adaptaciones específicas, como asociaciones simbióticas con hongos, micorrizas, que les permiten acceder a nutrientes que de otro modo estarían fuera de su alcance. La pobreza del suelo en las selvas también tiene implicaciones importantes para la conservación y el uso de estos ecosistemas por parte de los humanos. La deforestación y la agricultura no sostenible pueden degradar rápidamente estos frágiles suelos, llevando a una pérdida irreversible de biodiversidad y productividad. Este conocimiento subraya la importancia de practicar un manejo ambiental cuidadoso y sostenible en las selvas del mundo. Número 3. Ríos voladores. Aunque el término pueda evocar imágenes de cauces de agua suspendidos en el aire, en realidad, se refiere a vastas corrientes de vapor de agua que fluyen a través de la atmósfera, similares a ríos invisibles que serpentean por el cielo. Este fenómeno ocurre cuando la densa vegetación de las selvas tropicales libera humedad al aire a través de un proceso llamado transpiración. Durante el día, las plantas absorben agua del suelo y, a través de la fotosíntesis, expulsan vapor de agua a la atmósfera. La cantidad de agua liberada por este proceso es enorme. Se estima que solo la Amazonía contribuye con aproximadamente 20.000 millones de toneladas de vapor de agua al día. El vapor de agua ascendente forma nubes y, bajo ciertas condiciones atmosféricas, se mueve a través del cielo impulsado por los vientos. Estas corrientes aéreas pueden transportar humedad a grandes distancias, influyendo en patrones climáticos locales y regionales. Por ejemplo, los ríos voladores que se originan en la Amazonía juegan un papel crucial en la distribución de lluvias en América del Sur, aportando agua esencial para la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y los ecosistemas lejanos. Además de su impacto en el clima y el medio ambiente, los ríos voladores son un testimonio del poder y la importancia de las selvas tropicales. Actúan como reguladores naturales del clima, ayudando a mantener el equilibrio hídrico y climático de la Tierra. Sin embargo, la deforestación y el cambio climático amenazan este delicado sistema, lo que podría alterar significativamente los patrones de lluvia y tener consecuencias graves para la biodiversidad, la agricultura y la vida de millones de personas. Número 2. Una biodiversidad inigualable. La inigualable biodiversidad de las selvas no solo se manifiesta en la variedad de especies, sino también en la complejidad de las interacciones ecológicas entre ellas. Por ejemplo, las relaciones simbióticas entre ciertas plantas y animales son esenciales para la polinización y la dispersión de semillas, procesos clave para la perpetuación de la vida vegetal. Además, los densos dosel y sotobosque ofrecen diferentes microhábitats que permiten la coexistencia de múltiples especies,
muchas de las cuales están adaptadas a condiciones muy específicas. La riqueza de la biodiversidad en las selvas también es vital para los seres humanos. Proveen servicios ecosistémicos cruciales como la regulación del clima, la purificación del aire y el suministro de agua dulce. Son fuente de alimentos, medicinas y materiales. Además, la diversidad genética presente en estos ecosistemas es clave para la seguridad alimentaria y la medicina, ya que muchas especies aún no han sido estudiadas en profundidad y podrían contener los secretos para el tratamiento de enfermedades o el desarrollo de nuevos recursos. Sin embargo, las selvas enfrentan amenazas significativas, principalmente debido a la deforestación, el cambio climático y la explotación insostenible de recursos. La pérdida de biodiversidad que resulta de estas actividades no solo es un desastre ecológico, sino también una crisis para la humanidad, que depende de los intrincados equilibrios de estos ecosistemas para su bienestar y supervivencia. Número 1. El pulmón del planeta. Este sobrenombre proviene de su capacidad única para absorber dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, y liberar oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, realizado por los incontables árboles y plantas que conforman estas vastas extensiones verdes. Las selvas tropicales son ecosistemas ricos y complejos que cubren solo un pequeño porcentaje de la superficie terrestre del planeta, pero albergan más de la mitad de las especies de flora y fauna del mundo. Esta biodiversidad es fundamental no solo para la salud del planeta, sino también para el bienestar humano, ofreciendo alimentos, medicinas y materias primas, además de ser una fuente crucial de aire limpio y fresco. La capacidad de las selvas para actuar como sumideros de carbono es vital en la lucha contra el cambio climático. Absorben billones de toneladas de CO2, lo que ayuda a mitigar el calentamiento global. Sin embargo, la deforestación y la degradación de las selvas amenazan su capacidad para funcionar eficazmente como pulmones del planeta. La tala y quema de árboles no solo reduce la cantidad de CO2 que se puede absorber, sino que también libera carbono almacenado en los árboles a la atmósfera, exacerbando el efecto invernadero.